mi nombre es María Juanita Cardona, soy médica general, en el momento estoy esperando el concurso del servicio social obligatorio de la Universidad de Manizales y pues espero que les guste mucho mi charla. Ok. ¿Cuáles son los objetivos? El día de hoy vamos a clasificar las infecciones de la piel para que de este modo determinemos el mejor antibiótico que vamos a utilizar en nuestros pacientes y así conocer los mecanismos de los diferentes antibióticos para que no erremos en el momento en el que vayamos a tomar esta decisión. Este fue el documento que les envié a nuestro chat. En este documento pues me gustó mucho porque en realidad abarca todo lo que es la infección de la piel, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, da una visión general y pues nos enfoca como en la clasificación y cómo tomar esa decisión de qué antibiótico utilizar. Algo muy básico. En las infecciones de la piel vamos a tener lo que son la celulitis, la erisipela, los abscesos y ya infecciones más complicadas. La diferencia que siempre hemos tenido un poco confusa entre celulitis y erisipela, realmente se pueden tomar como un solo grupo para el inicio del manejo antibiótico, pero pues como para tener en cuenta, la celulitis es una infección más profunda de la dermis y algunas veces de la grasa celular subcutánea. La erisipela es más superficial y también afecta vasos linfáticos. Ya lo que tenemos como un absceso, que es la acumulación de pus en el tejido celular subcutáneo y dermis. Bueno, ya vamos a ver también que tenemos unas infecciones un poco más profundas, lo que es la fascitis necrotizante, las gangrenas que van a afectar más la parte de las fascias y la parte muscular y los vasos. Rápidamente, para que comprendamos y que nos contextualicemos, determinar que la piel va a tener una microbiota, como hemos venido viendo en las charlas previas de CIDER, donde pues tenemos unos microorganismos como el estafilococo y el estreptococo, que realmente son los que más enfermedades patógenas nos van a presentar, y debido a alguna interrupción de la barrera de la piel, se va a generar posteriormente una infección y esto pues ya se va a volver patológico. Bueno, el tratamiento se va a basar en estos 3 ítems que me parece pues como muy ordenado para determinar esto. Lo primero es la gravedad de la enfermedad. Vamos a mirar si el paciente tiene algún síntoma sistémico, si es algo más localizado. La ubicación de la infección es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a determinar las infecciones o los microorganismos que podemos tener y asimismo manejar la infección con el antibiótico que cubra esos microorganismos. Y las comorbilidades del paciente, súper importante, porque no todos los pacientes están con el mismo compromiso, digamos, del sistema inmune, son capaces de responder a una infección de la misma manera, por lo tanto, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. En la gravedad, entonces, pues vamos a tener que infecciones leves, vamos a tener estos pacientes que tengan una celulitis localizada sin síntomas sistémicos. Acá vemos una celulitis en la región abdominal muy localizadita, una foliculitis, vamos a tener ya lesiones que comprometen lo que es más profundo. En esta vamos a ver una úlcera por presión, se ve evidentemente perilesional, una celulitis con partes necróticas dentro de la úlcera, lo cual va a hacer que sea un poco más complicada la lesión. Además, si este paciente se presenta con una úlcera por presión, probablemente se deba a que tiene una comorbilidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya vamos a mirar una tablita muy chévere que nos resume esto. La fascitis necrotizante, pues la desfacelación de la piel, posterior compromiso interno, microvascular. Esta infección es bien, digamos que debe tener mucho cuidado porque estas infecciones suelen presentarse en un inicio sin cambios en la piel y ella, por lo tanto, internamente está generando todas estas lesiones y cuando posterior se presenta la lesión de la piel es cuando ya pues, el paciente está muy comprometido, obviamente acompañado de síntomas sistémicos. La ubicación, como les mencionaba, acá tenemos un absceso, pues no sé, no creo que se alcance a ver muy bien, aquí en esta área como al lado del recto, un absceso además de una celulitis, ¿sí? Perilesional.
Esto es importante porque pues aquí vamos a tener una microbiota mucho más amplia que lo que podríamos encontrar en un miembro inferior o los miembros superiores, lo cual hace que el antibiótico cambie y su complicación claramente. Este es un pie de un paciente diabético, ¿sí? Esto es un paciente bien complicado porque es un paciente con una comorbilidad no manejada, es un paciente que tiene ya una polineuropatía y aquí se ve una úlcera necrótica completamente del tercer dedo, además de una celulitis alrededor del pie que probablemente va a avanzar rápidamente en estos pacientes. Bueno, la clasificación del sistema que nos va a ayudar muchísimo para determinar. El paciente necesita antibiótico tópico, antibiótico oral, intravenoso, el paciente requiere estar en una unidad de cuidado intensivo. Esta tabla me parece fantástica porque nos va a permitir determinar eso con unos simples interrogatorios, ¿listo? Entonces, y pues un examen físico muy adecuado que debemos realizar. Entonces, el primero es una infección simple, sin signos ni síntomas, que indiquen diseminación, ¿sí? Sin comorbilidades que presente este paciente. Es un paciente joven, un paciente que no tenga enfermedades pues, previas y que simplemente aparezca con una lesión que puede ser una erisipela, una celulitis o incluso un absceso, que no es complicado. Se puede manejar con antibiótico tópico o con antibióticos orales, ¿listo? En el grupo número 2 vamos a tener el paciente que tenga una infección con signos o síntomas de diseminación, pero no sepsis, ¿sí? No es SIRS. Es un paciente que puede tener fiebre, que tenga taquicardia, puede estar con diaforesis, fatiga, anorexia o incluso emesis. Y puede que tenga comorbilidades. O que este paciente esté sin ningún síntoma sistémico, pero que tenga alguna comorbilidad descompensada y que pueda alterar el manejo antibiótico. ¿Listo? El tercer paciente es un paciente que sí o sí va a tener un síntoma sistémico, ¿sí? Como los que mencionábamos, no SIRS, nuevamente repito, o sea, solamente son síntomas sistémicos, con una comorbilidad que no esté controlada. Por ejemplo, ese paciente diabético que haya tenido algún síntoma, por ejemplo, fiebre, es un paciente que debe estar manejado hospitalariamente. El 2 y el 3 deben estar hospitalizados. Estos pacientes, pues, preferiblemente con manejo antibiótico parenteral. Y por último, tenemos una infección ya con signos de infección inflamatoria sistémica. Es un paciente que el QuickSOFA probablemente nos dé de más de 2 puntos, un estado mental alterado, una taquicardia, taquipneico e hipotenso. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 tipos o las clases que vamos a tener, muy fáciles. Simplemente con signos vitales y ver la lesión, las comorbilidades, vamos a determinar en dónde tengo que poner mi paciente y no debo abusar del antibiótico para atacar algo que no debe ser tan grave o viceversa, algo que es un poco más fuerte y lo manejamos con un antibiótico que no nos va a servir. ¿Listo? Bueno, los factores de riesgo para generar una infección de los tejidos blandos en general van a ser lo que nos genere una inmunosupresión, ¿sí? Entonces, el paciente diabético, el paciente inmunocomprometido por VIH, el paciente que de pronto se encuentre en un hacinamiento, las edades extremas, ¿sí? La obesidad. También vamos a tener algo que nos haya alterado nuestra barrera de la piel, traumatismos, cirugías previas, bueno, algo que nos haya generado esto, incluso alguna foliculitis posterior a una depilación, bueno, cualquiera de estas cosas. Y además, pues vamos a tener el personal que puede presentar estas enfermedades, como son los deportistas de alto rendimiento, donde presenten choque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los futbolistas, todo esto incluso tiene riesgo para enfermedades por estafilo metilcilino resistente, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Esta tabla es cortica, es básica y es muy buena, con un valor predictivo muy alto, positivo. Para la fascitis necrotizante no la daba el artículo, me pareció pues muy sencilla y la coloco acá para que la tengan siempre en cuenta en su servicio de urgencias. Entonces, con estos
laboratorios, son 6 laboratorios que generalmente se encuentran en casi todos los niveles de atención, vamos a tener y clasificar nuestro paciente. Con 6 puntos ya hay que considerar que el paciente pueda tener una fascitis necrotizante y con 8 tiene un valor predictivo positivo de hasta el 94%. Por lo tanto, me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Proteína C reactiva, creatinina, que está haciendo una falla renal aguda, una glucosa que esté mayor de 180, o sea, un metabolismo aumentado de este paciente, una hemoglobina que ya esté en descenso, un sodio con una hiponatremia y obviamente una respuesta inflamatoria con glóbulos blancos principalmente por encima de 25.000, lo cual nos dice que nuestro paciente está comprometido. ¿Listo? Bueno, microbiología, como lo veníamos hablando en previas charlas, y muy importante para poder enfocar nuestro manejo antibiótico, vamos a tener entonces la principal infección pues que vamos a tener en nuestro servicio, que es la disipela, la celulitis e incluso abscesos. Bueno, entonces de los primeros dos vamos a tener que el estreptococo beta hemolítico es muy frecuente y el estafilococo aureus. El estreptococo beta hemolítico es más frecuente en países en desarrollo como lo es Colombia, ¿listo? Los abscesos van a menudo venir polimicrobianos. Estos abscesos generan internamente una cápsula donde va a permitir un crecimiento progresivo y además de esto va a evitar que los antibióticos puedan ingresar allí a hacer su efecto. Tienen un alta pH, por lo tanto los antibióticos que ingresan se desactivan. Entonces el tratamiento del absceso primeramente es el drenaje. ¿Listo? Las mordeduras de humano y de animal, o sea, muy infecciosas. Estos son polimicrobianas, por lo tanto que se deben manejar muy bien. La gangrena gaseosa, principalmente por Clostridium. Y vamos a tener también foliculitis, que pueden ser pues por cándida, dermatofitos, pseudomonas, gangrenas de Fournier, polimicrobiana. Esto es un manejo completamente pues agresivo, porque pues la enfermedad de por sí es muy agresiva. Y fascitis necrotizante, tenemos dos tipos de fascitis, monomicrobiana, que es por estreptococo beta hemolítico del grupo A, más frecuente en nuestro medio, y polimicrobiana, anaerobios y aerobios que actúan pues en forma sinérgica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta de los abscesos? Como les decía, el drenaje es fundamental. ¿Sí? La guía ITSA del 2014 nos refiere que cuando tenemos un absceso pequeño de no más de 2 centímetros, ellos se drenan y inician manejo antibiótico. Sin embargo, han salido nuevos estudios que ya les voy a mostrar en los años siguientes, en el 2014, en el 2016 y 2017, donde esto se está reevaluando. Vamos a ver. Entonces, en este estudio del New England Journal del 2014, compararon el trimethoprim sulfa, hicieron un ensayo aleatorizado que incluyó 1.220 pacientes mayores de 12 años de edad y un promedio de 35 años, con abscesos de 2 a 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Los sometieron a una incisión y drenaje y se manejaron con trimethoprim sulfa de 320 miligramos y 1.600 miligramos 2 veces al día. Los pacientes se manejaron de 7 a 14 días. Y se evidenció que frente al placebo había un 80.5% versus un 73.6%. Acá lo estamos viendo en esta parte, lo cual nos representa que así el absceso sea muy pequeño, está indicado el manejo antibiótico según este estudio, que pues realmente es un muy buen estudio. En el 2017 se presentó este otro, en donde se comparó y usaron dos antibióticos, tanto el trimethoprim sulfa como la clindamicina frente al placebo. Acá se utilizaron menos pacientes, sin embargo, pues fue una buena muestra, casi 800 pacientes en abscesos cutáneos de menos de 5 centímetros y casi el 50% eran de 2 centímetros. La ITSA nos refiere, pues todavía que está la guía vigente, que estos pacientes igual no se les maneja, o sea, que se drena y que se deja pues sin manejo antibiótico. En esta guía salió pues un resultado a favor del manejo antibiótico y nos sale también que incluso es mejor la clindamicina que el trimethoprim sulfa. Sin embargo, pues la clindamicina tiene unas reacciones adversas gastrointestinales, por lo que entonces ellos prefieren el trimethoprim. ¿Okay? Acá pues vemos un 83% versus un 69%. ¿Listo?
Entonces, pues ya vamos a iniciar con el manejo antibiótico de las infecciones. Vamos a iniciar con la parte de las leves a moderadas. Vamos a tener entonces antibióticos tópicos. La mupirocina es un antibiótico que nos va a servir principalmente para las foliculitis, que sean pues poquitas, y el impétigo, ¿ok? Metilcilino sensible. Este antibiótico lo podemos utilizar hasta pacientes mayores de 2 meses de edad. Que queremos participar, si quieren, alguien sabe cuál es el mecanismo de acción de la mupirocina y cuál es la dosificación ideal para este tipo de infecciones, si alguien quiere participar. ¿Nadie? No es tan difícil, igual si se equivocan no pasa nada. Bueno, voy a continuar y espero que en las próximas participen un poquito más. Entonces aquí la categoría farmacológica vamos a tener que es un antibiótico tópico. La dosis al 2%, que es la que más frecuente conseguimos, en lesiones superficiales vamos a utilizarlo 3 veces al día por 7 días. Y el mecanismo de acción de es que se une a la síntesis de proteína en la parte de la transferencia, ¿sí? Isoleucina y el ARN mensajero, previniendo que forme su pared bacteriana y así inhibir el estafilo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estos ya son antibióticos por vía oral. Yo no voy a poner todos los antibióticos, obviamente, porque es que son demasiados. Voy a hablar de los que más vamos a poder manejar, los que nos van a servir, y pues les voy a mencionar de pronto otros que ustedes conocen, pero pues que no los puse en la exposición. Por ejemplo, acá podemos usar también el ácido fusídico, también es adecuado para esta infección. Sin embargo, la mupirocina pues ha evidenciado mejores resultados. ¿Listo? La dicloxacilina, un antibiótico por vía oral para infecciones leves a moderadas, está indicado para infecciones por Staphylococcus aureus sensible. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que este antibiótico pues nos va a servir para lesiones y pacientes que no tengan comorbilidades, pacientes que sean clase 1 del cuadro que previamente les expliqué. ¿Alguien se quiere animar con el mecanismo de acción o con la dosis o con el grupo farmacológico? Sí. ¿Quién? Es una penicilina. Lo importante de este antibiótico es que funciona muy bien en infecciones de piel y tejidos blandos y es netamente bactericida. Ajá. Ok, súper, muy bien. 500 miligramos cada 6 horas, no recuerdo bien el mecanismo de acción. Súper, no, estuvo muy bien. Mira, es un antibiótico correcto, una penicilina, inhibe la síntesis de la pared por medio de las proteínas de unidad penicilina. La mayoría de estos grupos farmacológicos van a hacer esta acción. Y la dosis está súper, esta no la dio la ITSA en el 2014, 500 miligramos cada 6 horas, en un rango de 7 a 14 días. ¿Listo? Bueno, la amoxicilina con ácido clavulánico. Vamos a tener que este antibiótico va a prevenirnos, o bueno, nos va a combatir todo lo que es el impétigo, mordeduras de humanos o de animales. En la parte de la mordedura de humanos es importante tener en cuenta que la flora bacteriana que tenemos allí va a ser gram positivos y anaerobios, muy importante. Metilcilino sensible, ¿listo? O sea, si sospechamos metilcilino resistente, pacientes que hayan estado en hacinamientos, grupos militares, estos pacientes no nos van a servir este antibiótico. Y también puede actuar sobre algunos gram negativos como el E. coli y la Klebsiella, ¿listo? ¿Alguien se anima con el mecanismo de acción, la dosis, el grupo? Este no es tan difícil. Bueno. Hola, sí, yo. Dale. Pues la amoxicilina pues también es una penicilina, pero pues ahí la ventaja es que tiene un inhibidor de beta-lactamasas, que es pues, el clavulanato.
La dosis creo pues que es cada 8 horas, si no estoy mal, de 7 a 14 días, pues dependiendo como la gravedad del cuadro del paciente. Y pues la parte de la amoxicilina inhibe la síntesis de pared, y la de clavulanato pues es como por decirlo así, como un escudo contra las betalactamases, pues cuando ya la bacteria pues las desarrolla. Ok, súper, muy bien. Como decía nuestro compañero, exacto, es un antibiótico, es del grupo de las penicilinas, tiene doble acción porque se une a las proteínas de una penicilina, pero además el clavulanato nos ayuda contra las beta-lactamases, entonces es muy bueno por esto. Además tiene un amplio espectro frente a gram positivos, gram negativos, enterobacterias. Entonces, pues realmente es muy buen antibiótico y obviamente hacia anaerobios. La dosis, como nos decía nuestro compañero, pues la que teníamos acá en Colombia, hay muchas presentaciones, es 500 miligramos cada 8 a 12 horas, dependiendo pues de qué tan grave esté, y se puede utilizar de 7 a 14 días, ¿correcto? Recordemos, y se me olvidaba decirles desde el inicio, que todas las infecciones que vayamos a manejar, incluso pues con el antibiótico tópico, si en 24 horas no nos ha mejorado, debemos escalonar o pensar otro diagnóstico o ver por qué no nos está funcionando nuestro antibiótico, que si consideramos pues es el adecuado para nuestro paciente. Otra cosa importante, y es con los antibióticos orales y parenterales. A veces vemos que en las primeras 24 horas la lesión se aumenta de tamaño. Y esto es debido a que el antibiótico, al destruir las bacterias, va a generar una liberación de las toxinas de estas mismas. Y al generar estas toxinas, pues puede crecer un poquito la lesión no desmedido y el dolor no debe aumentar exageradamente. ¿Listo? Si en 24 horas esto sigue pasando, es porque algo pasa, pues que el antibiótico no nos sirvió, no usamos el antibiótico que era, estamos viendo que no es una infección que pensábamos. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, porque a veces vemos que antes de las 24 horas cambian de antibiótico, entonces esa no es la idea. Ahora vamos a seguir con las metilcilino resistentes. Antes de pasar a este grupo, pues también tenemos otros antibióticos como las cefalosporinas de primera generación y la oxacilina. También nos puede servir para infecciones de piel leves a moderadas, o si de pronto tenemos algún pacientico que tiene una infección leve, pero que tiene alguna comorbilidad, estos pacientes se deben hospitalizar y hacer manejo intravenoso con los de primera línea. Los metilcilino resistentes, entonces pues acá tenemos como los agentes orales y aquí vamos a ver los venosos. Entonces en los agentes orales vamos a empezar con el trimetoprim sulfa, un muy buen medicamento. Ahorita vamos a hablar de cada uno. Tenemos también la clindamicina, las tetraciclinas se pueden utilizar. Sin embargo, a veces, como no sabemos realmente si es un estafilococo solamente, metilcilino resistente, sí, porque vimos que tiene factores de riesgo y todo esto, pero puede que sea un estreptococo, la doxiciclina realmente no tiene muy buena acción sobre ellos. Entonces, por eso se prefiere el trimetoprim y la clinda. Pero si tenemos doxi, pues lo ideal es adicionar, por ejemplo, amoxicilina. Discúlpenme. Y otras alternativas es el linezolid, pues que se ha comparado una eficacia como más o menos la de la vancomicina. Sin embargo, este antibiótico es costoso, por lo tanto los estudios pues no nos lo recomiendan tanto, pero pues si es lo que tenemos, que creo que deberían haber otros previamente, pues utilizarlo. ¿Listo? Y ya los venosos vamos a tener vancomicina, la daptomicina y pues linezolid también puede venir venoso. Y como cefalosporinas de quinta generación, la ceftarolina. Bueno, los otros de abajo no los mencionan. Esta es una tabla de up-to-date, son americanas, pero pues yo creo que en Colombia no se consiguen tan fácil. O pues la verdad yo no las he escuchado. Ok, entonces metilcilino resistentes, vamos a iniciar con el trimetoprim sulfametoxazol. Es un muy buen antibiótico. Vamos a tener que este antibiótico actúa sobre metilcilino resistentes, mordeduras de humano o de animales, actúa pues sobre bacterias gram negativas, anaerobias facultativas principalmente, y estafilococo actividad discreta, pero nos funciona. ¿Listo? En estreptococo.
Y acá entonces pues tenemos la categoría farmacológica, es un derivado de sulfonamida. La dosis, pues con esta presentación que es la más frecuente, vamos a tener que dar 1 o 2 tabletas cada 12 horas, vamos a ir jugando con esto. Muy importante tener en cuenta, y es que los pacientes, si los tenemos en casa o los tenemos hospitalizados, deben estar monitorizadas la creatinina y el potasio, ¿listo? Muy importante. Bueno, la clindamicina es un antibiótico fantástico, nos sirve muchísimo, es muy disponible. Tener en cuenta pues lo que les mencionaba de las reacciones adversas, pues la parte gastrointestinal generalmente son leves, pero puede ocasionar de pronto una colitis o algo más grave. Nos funciona muy bien para impéticos, pero pues realmente, como les mencionaba, el impético para los medicamentos que mencionamos previamente ya se escalonaría pues si no funcionó, ya buscamos una alternativa. Metilcilino sensible, metilcilino resistente, puede funcionarnos con Clostridium y mordeduras de humanos y animales. No sé si alguien, bueno, gram positivos y también para anaerobios. No sé si alguien se quiera, pues, nos quiera contar qué grupo antibiótico, a qué categoría farmacológica pertenece, cuál es la dosis. Esta es la presentación oral, pero también tenemos la venosa, que es de 600. Y no sé si alguien de pronto quiera participar y decirnos cuál es el mecanismo de acción, la dosis, todo. O bueno, alguna de las cosas. Sí, pues la clinda es una lincosamida y actúa sobre, pues inhibiendo la síntesis de proteínas en la 50S, en la subunidad 50S. Y la dosis pues es 300 cada 6 o cada 8, y pues endovenosa también viene de 600 la ampolla. Ok, muy bien, muchísimas gracias, súper. Entonces, como nos dijeron, es un lincosamida. La dosis oral puede ir desde 600 a 1800 por día, no dosis por día, y se divide de 2 a 4 dosis divididas. Intramuscular e intravenoso puede ir hasta 2700, pero pues ya debemos monitorizar mucho más al paciente, para pacientes pues más comprometidos. Además que la clindamicina es bacteriostática cuando tenemos dosis por debajo de 1800 y bactericida cuando están por encima de 1800. Es por esto que cuando tenemos un paciente un poco más comprometido debemos utilizar dosis más altas. El mecanismo de acción se une efectivamente a la subunidad ribosómica del 50S. Entonces, pues así es como funciona. Bueno, ya para infecciones severas, entonces vamos a tener estos grupos de antibióticos. Ya vamos a presentar lo que es la vancomicina, la piperacilina tazobactam y el linezolid. Como les mencionaba anteriormente, pues también tenemos otros antibióticos, pero pues no nos podemos quedar con todos porque solo tenemos un momento para dar esta charla. Entonces, vamos a tener la vancomicina. La vancomicina es el fármaco ideal cuando pensamos en un paciente muy comprometido, que aparte de eso tenga alguna comorbilidad o incluso sin comorbilidad. Si tenemos un paciente en una clase 2, 3, incluso 4, la vancomicina nos va a servir muchísimo, ¿listo? Este antibiótico, como les mencionaba, bueno, para metilcilino resistentes, y la dosis va en días, pues va a cambiar de acuerdo a si el paciente es muy comprometido o no tanto. De acuerdo a esto y de acuerdo a los siguientes criterios que les voy a mencionar, vamos a determinar cuánto suspendemos el antibiótico. De pronto alguien quiere decirnos qué grupo de antibiótico es, cuál es el mecanismo de acción y la dosis. No pasa nada si solo no sabemos la dosis o solo el mecanismo de acción o el grupo, o sea, no hay ningún problema. Pues la presentación no, porque ya está. Es un glucopéptido y creo que la función es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Eso, sí, inhibe la pared bacteriana al bloquear la polimerización de glicopéptidos, súper. La dosis es de 15 miligramos por kilodosis cada 12 horas, ¿listo? Pero si el paciente está muy comprometido, podemos iniciar
una dosis desde 20 a 35 miligramos por kilo. No se puede exceder 3.000 miligramos día y tenemos que tener en cuenta pues con lo del síndrome del hombre rojo que si se hace la infusión muy rápida nos puede generar esta reacción adversa, ¿listo? Entonces para pacientes graves este antibiótico es muy bueno, siempre y cuando sospechemos que sea solo por cocos gram positivos, porque pues se limita mucho a esto. Puede hacer algún efecto hacia Clostridium. Listo, la piperacilina tazobactam. Este antimicrobiano también es excelente, primera línea para infecciones necrotizantes polimicrobianas, muy buen antibiótico. Vamos a tener que este actúa frente a Pseudomonas aeruginosa, buen espectro contra gram negativos, Staphylococcus aureus productora de beta-lactamases. Es un antibiótico maravilloso. No sé si alguien nos quiera comentar la dosis, de pronto el mecanismo de acción, a qué grupo farmacológico pertenece. Pues es también beta-lactámico y por ser beta-lactámico pues también actúa directamente sobre la síntesis de la pared bacteriana. Ah, súper. ¿De pronto te sabes la dosis o alguien le ayuda? Eso es muy frecuente en los hospitales. Bueno, entonces, muy bien, es un antibiótico, es una penicilina, su mecanismo de acción de la piperacilina inhibe la síntesis pues, de la pared bacteriana al unirse a las proteínas de unión de penicilina y el tazobactam inhibe mucho más pues, la parte de las beta-lactamases, entonces tiene doble función como nos decía nuestro compañero. La dosis pues vamos a tener 4.5 gramos cada 8 horas para infecciones de piel que no sospechemos Pseudomonas y si la sospechamos cada 6 horas, ¿listo? El manejo antibiótico pues va a ir basado de acuerdo a la evolución clínica que tenga el paciente, es decir, lo ideal de 10 a 14 días, pero si vemos que el paciente continúa con, digamos, desfacelación, que requiera debridamiento, entonces pues debemos continuar el antibiótico hasta que ya no requiera esto o hasta que haya pasado 48 horas sin hacer picos febriles, ¿listo? Bueno, por último tenemos este antibiótico, el Linezolid. El Linezolid pues solo ataca gram positivos, cocos, se une, bueno, ¿alguien sabe el mecanismo de acción? Ese es en la 50S. Sí, muy bien, se une a la RN23S del 50S, correcto. Y la dosis, acá la vamos a ver, oral o intravenosa de 600 miligramos cada 12 horas, la duración total de 5 a 14 días y pasa lo mismo que con la vancomicina. Sin embargo, el Linezolid puede tener reacciones más frecuentemente adversas, por lo tanto, se prefiere el